Entonces, eh, primero tenemos el lugar geométrico de las raíces. Entonces, este es uno de los videos que, digamos, hay en los videos complementarios del curso, que básicamente se da un controlador, se da una planta y nosotros tenemos que modificar el transitorio de una u otra forma de acuerdo a una ganancia, a un controlador proporcional, o sea, una ganancia, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros lo que hacíamos era determinar la función de transferencia en lazo, digamos, cerrado, ¿cierto? Y hacíamos una analogía con el sistema, digamos, canónico de segundo orden, ¿cierto? Eso era lo que hacíamos. Y podíamos hacer todo un desarrollo teórico, ya sea calculando el sobrepico, calculando el tiempo de asentamiento, digamos, aproximado, por medio de una u otra fórmula, nosotros podíamos llegar a ciertas características, ¿cierto? Digamos, en este ejercicio dice que un sobrepico del 5%, entonces yo hacía, hay un montón de, digamos, un desarrollo analítico para llegar a la respuesta, digamos, en este caso particular, ¿sí? ¿Qué pasa? Que digamos, bueno, ahí está la parte del tiempo de asentamiento, ¿cierto? Que nosotros hacemos la aproximación de 4,5, por ejemplo, ¿sí? Porque normalmente las condiciones son tiempo menor o igual que tanto, ¿sí? Entonces uno le pone 4,5 pues para no estar, digamos, por encima, sino siempre por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo un control, digamos una planta cualquiera, y tengo un control proporcional, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de sus clases de señales y sistemas, la 2 básicamente, principalmente, perdón, ustedes usaban una herramienta que se llamaba RLocus, ¿no? Para mirar cómo cambiaba el lugar geométrico, digamos, de los polos en lazo cerrado respecto a una ganancia KP, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que usted va a tener una planta, ¿cierto? Y usted lo que hacía básicamente era, digamos, yo tengo esta planta, una planta X, digamos G, y yo lo que hacía era simplemente poner R locus de G, ¿sí? Entonces, si ustedes hacían eso, ahí nos salía el lugar geométrico respecto a las variaciones de K. ¿Qué es K? Un control o una ganancia, digamos, en este caso proporcional. ¿Por qué? Porque, entonces, eso viene dado debido a que, digamos, si yo pongo acá un sistema de control, digamos, el clásico, ¿cierto? Que pues es este, que tiene un controlador, una planta y pues obviamente una respuesta y también va a tener un error y una referencia, ¿cierto? Que es el clásico, el que hemos visto siempre. ¿Qué podemos decir ahí? Que nosotros podemos determinar los polos, digamos, del sistema en lazo cerrado, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Alguien que me confirme? Señor. Listo, listo, listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí es solamente multiplicar K por G sobre 1 más K por G, que sería, digamos, la ecuación en lazo cerrado. Si ustedes miran eso, nosotros podríamos calcular o determinar los polos del lazo cerrado de alguna forma mirando el denominador e igualándolo a cero, ¿cierto? Entonces, si ustedes ahí se dan cuenta, los polos en lazo cerrado vienen representados por uno más una ganancia por la planta. ¿Sí? Entonces ahí se da uno más Kp por, digamos, G, igual a cero. Pues esa vendría a ser la representación. ¿Y qué estaríamos haciendo? Lo que nosotros usábamos en esa instancia, cuando teníamos solo una ganancia, digamos Kp, lo que hacíamos era determinar el R locus, ¿cierto? El lugar geométrico de G, con el fin de hacer una variación. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen acá, digamos, yo tengo acá abierto MATLAB y pongo help, ayuda de R locus, es lo que me va a mostrar es que me va a evaluar los movimientos de los polos teniendo en cuenta, ojo, los polos en lazo cerrado, teniendo en cuenta esta configuración, ¿sí? Entonces tenemos el sistema, la planta y abajo tenemos, digamos, el controlador. Vale la pena resaltar que ustedes ya saben que GYD, digamos, que es la función de transferencia de perturbación,
y la normal, digamos, la función de transferencia, entrada-salida respecto a la referencia, poseen el mismo, digamos, polinomio característico, ¿cierto? Tenemos el denominador similar. Entonces vean que RLOCUS nos permite manejar como sintonizar una ganancia proporcional, ¿sí? Entonces, si a ustedes le piden, digamos, en el reto, de una u otra forma, calcular o determinar, que acá lo estoy buscando, em, si le piden solamente ya mirar el comportamiento respecto a un controlador proporcional, digamos acá está el reto, que dice el segundo punto, que determine el valor del controlador proporcional ante esta planta, vea que yo ya tengo G y yo sé que mi controlador va a ser KP, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, usted va a poder utilizar el R locus de esta planta, ¿sí? Porque usted lo que tiene que sintonizar es solo una ganancia, un controlador proporcional, ¿sí? Y de acuerdo al lugar geométrico, usted puede determinar, digamos, qué sobrepico tiene. Por ejemplo, a nosotros nos había dado este R locus, ¿sí? El ejercicio anterior. Este no es el de la tarea, digamos. Y entonces yo voy a empezar a mirar acá que yo voy a tener una ganancia, bueno, dice sistema G, ganancia igual a un valor. Esa ganancia corresponde, digamos, con el valor de la ganancia proporcional, ¿sí? ¿Y dónde está ubicado el polo? Porque recuerden que el lugar geométrico nos va a mostrar, digamos, como es un método gráfico, nos va a mostrar los polos en lazo cerrado, ¿sí? Y vean que acá me dice sobrepico, ¿sí? Digamos, tengo un sobrepico de 0,3%. Si subo, ustedes saben que debería aumentar como, si ustedes se dan cuenta, cuando estoy ubicado en esta zona, vean que mi polo tiene parte imaginaria, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay uno equivalente acá abajo, que es, pues, el conjugado, ¿no? Vean que hay otro que tiene la misma ganancia, que si yo bajo, más o menos por acá tengo la misma ganancia. Y es el mismo polo, pero es el conjugado, ¿sí? Y esa ganancia que dice ahí ganancia, que es 0,466, es el valor del controlador proporcional, ¿sí? Y ahora viene el problema, porque usted, bueno, ya sabe sintonizar un controlador proporcional respecto, digamos, tiempo de asentamiento, ¿cierto? El tiempo de asentamiento, recuerden que es una recta, ¿cierto? Vertical, que está muy relacionado con el 4,5 sobre sigma, ¿cierto? Pero no muchas veces tenemos el sistema canónico de segundo orden, no podemos plantear esa analogía, si nos da un sistema a la 3, a la 4, ¿sí? Como podría ser de una u otra forma en este punto que tenemos acá, ¿cierto? Que dice, ¿cómo sintoniza usted A? Para que tenga el menor tiempo de asentamiento y el menor sobrepico, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta acá, no es un controlador proporcional. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que generar un sistema de control auxiliar. ¿Qué es un sistema de control auxiliar? Es un sistema que le permite crear, digamos, interpretar o permite que el programa, digamos, MATLAB, interprete el sistema como si el controlador fuera una ganancia, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el RL Locus no sabe sintonizar eso, ¿sí? Eso es un controlador, digamos, no sé si ya vieron compensadores, pero tiene, digamos, una estructura parecida, ¿sí? Em, el caso es que nosotros queremos que A se vea como una ganancia, ¿sí? Como un KP, digamos, como ahorita con un controlador proporcional. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos es lo que nos ofrece, ¿sí? No nos ofrecen sintonizar esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sintonizar o crear un sistema auxiliar que me permita sintonizar esta variable A que tenemos acá. ¿Que cómo lo hacemos? Entonces, yo voy a abrir acá esto y nos vamos a, digamos, a basar en los polos de lazo cerrado del sistema, digamos, con una ganancia proporcional. Entonces, yo voy a tratar de llegar a un equivalente con el fin de que mi programa o mi herramienta de software me permita considerar esta expresión. ¿A qué me refiero? Nosotros, pues si ya teníamos una ganancia, ya saben, ¿qué hacen ustedes? Van a analizar RL locus de la planta, ¿cierto? Ojo, si es un controlador proporcional, si acá hay un KP o una K, ¿sí? Va a analizar el RL locus de la planta.
o el RL Tool, que es una herramienta más elaborada de la planta, que ya la miraremos un poquito. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a plantear acá este ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo ahí un S más 2 sobre S más A, 1 sobre S por S más 1 y ya. ¿Qué cómo sintonizo A? Entonces, lo que ustedes pueden plantear inicialmente es, eh, ¿me comentan, me están escuchando? ¿Alguien que me diga? Sí, Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es cómo sintonizar A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la función de transferencia en lazo cerrado, ¿sí? Entonces, la función de transferencia en lazo cerrado, si ustedes se dan cuenta en ese problemita chiquito que está ahí, va a ser igual a, pues, multiplicar numeradores, ¿cierto? Y multiplicar denominadores y sumar el numerador de una u otra forma. Entonces, esperemos acá a ver si me actualiza o si no lo hago acá con la mano, porque veo que acá tengo un problema. ¿Están viendo bien la pantalla? Alguien que me diga. sí, sí, señor. Listo. Entonces voy a hacerlo acá con la mano porque no me quiere sintonizar la tableta. Entonces, no sé qué pasó. Pero sin embargo lo voy a hacer acá con la mano. Entonces va a quedar un poquito feo, pero bueno. La gracia es que ustedes van a hacer GO, ¿cierto? GODS, ¿cierto? ¿Y qué es GODS? Lo que les acabo de decir. Usted va a hacer la multiplicación de los números. Ya todos lo sabemos calcular a GODS, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Que esto es igual a, voy a poner acá, S más 2 ya lo hice. Lo iba a hacer con la tableta todo, pero a raíz que no me está sintonizando, pues voy a hacerlo acá con el puntero del mouse. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hagan su procedimiento con esos dos ejercicios, ustedes vean que hasta ahora me actualizo. ¿Sí? Entonces está un poquito lento. Voy a borrar esto. Listo. Entonces, voy a borrar esto porque se ve feo. Y creo que ya. Listo. Entonces, si ustedes hacen eso, la multiplicación de los numeradores, S más 2, ¿cierto? Y abajo me va a quedar S más 3, S a la 3 más S al cuadrado más S más 2 más 2 más AS cuadrado, AS cuadrado más AS. ¿Sí? Entonces ustedes me van a decir, ¿para qué hice eso? O ustedes podrían decir, alguno de ustedes, que alguno me hizo una pregunta, de decir, ¿qué hago ahí? ¿O qué sintonizo ahí? Entonces usted podría hacer básicamente de una u otra forma, plantear el lugar hacer el equivalente con el sistema canónico de segundo orden, ¿cierto? Pero yo le voy a decir que ahí puede haber un problema. ¿Por qué va a haber un problema? Porque yo le voy a decir, ¿qué pasa si los tres polos están ubicados muy cerca? Pues que hay que no podemos decir, oiga, hay un polo dominante, no hay un polo, sí hay. Entonces, si todos los polos están, pues la estructura se vuelve demasiado compleja, ¿sí? No se vuelve, digamos, de una u otra forma trivial, ¿sí? Entonces ahí es donde debe entrar, digamos, el sistema canónico de segundo orden. Les repito, ¿por qué vamos a usar el sistema canónico, el sistema, perdón, auxiliar? Porque vean que tengo AS cuadrado más AS, ¿cierto? Y si ustedes hacen ahí, bueno, una estructura y tratan de modificar y demás, se van a dar cuenta que llegan a expresiones muy complejas. Y como les digo, a veces se podía, digamos, hacer una comparación con un sistema de segundo orden, pero si un polo estaba muy lejos, ¿cierto? Pero puede que acá no suceda eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues usamos herramientas computacionales y lo que vamos a hacer es cogernos, digamos, basarnos en la expresión que yo tengo de polos de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque así me interpreta, lo acabamos de ver, el R-Locus, el RL-Tool, esas herramientas. Así nos permite sintonizar alguna ganancia, ¿sí? ¿Y por qué queremos sintonizar una ganancia? Pues ya tenemos las herramientas, lo que hacemos nosotros es adecuarla, digamos, esta estructura de controlador, adecuamos nuestra ganancia para eh, que cumpla, digamos, los resultados que pues obviamente que yo quiero, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a crear el sistema auxiliar. ¿Y cómo lo vamos a crear? Basándonos en esta expresión de lazo cerrado, ¿sí? Como les acabé de decir. Tenemos que llegar a una expresión muy parecida o igual a lo que tenemos ahí. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de un sistema auxiliar, que es lo que les venía diciendo. ¿Que cómo se crea el sistema auxiliar? Entonces vamos a crearlo. Entonces yo voy a considerar, me voy a olvidar un momento de, digamos, el denominador de la expresión, del numerador, perdón. Me voy a basar es en el denominador de la expresión, ¿sí? Entonces, ¿cómo me voy a basar entonces? Voy a hacer lo siguiente. Voy a tener ese denominador y le voy a aplicar lo siguiente que ustedes me van a hacer caso. Yo voy a tener acá mi GO normalito, ¿cierto? De ese, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es, bueno, voy a poner el S más 2 y mi sistema auxiliar se va a basar en lo siguiente. Ojo que el numerador lo deje igual, ¿no? Ahí no voy a hacer nada. Voy a considerar un denominador, le voy a poner sub A de S más A factor de un numerador auxiliar de S. ¿Qué estoy haciendo ahí? Alguien me puede estar diciendo, ¿no? O preguntando. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Pues estoy construyendo mi sistema auxiliar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, mi sistema auxiliar, que lo voy a llamar Gaux, ¿cierto? DS va a ser igual al numerador auxiliar que acabé de calcular sobre el denominador auxiliar, ¿sí? Entonces vean que de una u otra forma el algoritmo de solución para hacer el sistema auxiliar viene siendo factorizar A y lo que tenga A viene siendo, digamos en otras palabras, el numerador y el resto viene siendo el denominador. ¿A qué me refiero? A que si yo factorizo, digamos, en el denominador, yo factorizo, digamos, tengo mi S más 2, lo voy a dejar quietico, S más 2, ¿cierto? Pero yo creo, o digamos, ya en el denominador utilizo las expresiones. Entonces, ¿qué no tiene A? Que vendría a ser lo que representaría de A. Viene siendo S al cubo, ¿cierto? Porque eso no está multiplicado por A. ¿Qué más tengo? Tengo S cuadrado, ¿cierto? Tengo S y tengo un 2, ¿sí? ¿Y ahora qué tengo? Con A tengo A factor de S cuadrado más S, ¿sí? Si nosotros miráramos qué tiene A y qué no tiene A. Entonces, de una u otra forma, ahí se puede ver cuál vendría siendo el numerador y cuál vendría siendo el denominador del sistema auxiliar, ¿sí? Repito, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos nuestro sistema de control de segundo, bueno, del orden que sea, y lo que vamos a mirar es que tenemos que construir un sistema auxiliar. ¿Por qué? Porque es muy complicado o es complejo, digamos, evaluar la dinámica de un sistema así y peor aún sintonizar, ¿sí? Alguna de las ganancias. Entonces, yo ya vean que tengo ese sistema auxiliar, ¿sí? ¿Cómo lo creo? Pues yo tengo un numerador y un denominador del sistema auxiliar y ¿cómo va a ser construido? Pues el numerador viene dado por lo que viene multiplicado por la ganancia que yo quiero sintonizar y el denominador por lo que no tiene. Nos vamos a fijar en el denominador. ¿Por qué? Entonces acá, ¿por qué nos vamos a fijar en eso? Entonces, si nosotros consideramos el denominador solamente, le voy a poner P de G de O, de S, digamos. Voy a bajar acá un poquito. A ver, digamos, le pongo P GO de S, que va a ser, digamos, el denominador. Solamente va a mirar el denominador. Entonces, ¿eso a qué es igual?
Si yo lo miro, eso va a ser igual a ese cúbico. Uy, me quedó muy grande. A ese cúbico, ¿cierto? Entonces ese cúbico más ese cuadrado más ese más 2 más a por ese cuadrado más ese. Ahora, ¿qué pasa si yo divido por el denominador que yo seleccioné como auxiliar? O sea, yo voy a dividir por esto, ¿sí? Si yo divido por eso, ustedes se van a dar cuenta que yo llego a la siguiente expresión, a uno más a por s cuadrado más s sobre s cúbico más s cuadrado más s más 2. Entonces vean cómo por medio de ese sistema auxiliar que construí, llegué a la expresión que me interpreta mi software, ¿sí? Que es esta, la de polos en lazo cerrado, que tenemos acá, que es uno más Kp por G. Esos son los polos en lazo cerrado y eso es lo que me va a interpretar mi herramienta. RLTool, RLocus, la que usted quiera, ¿sí? Pero como en este caso, vea que nos dieron un controlador que tiene la ganancia que yo tengo que sintonizar, y son cosas que pasan, ¿sí? O sea, digamos, usted tiene que sintonizar la constante proporcional de un PID, de un PI, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, usted puede sintonizarla creando esos sistemas auxiliares, ¿sí? Porque la herramienta no nos ofrece de una u otra forma esta estructura como tal, ¿sí? Y hay controladores más complejos, ¿sí? Entonces lo que usted va a hacer es, recuerde, haya GO, que eso es de output, ¿sí? Eh, y va a construir el sistema auxiliar de la siguiente forma. Se va a fijar en el denominador de la expresión, ¿cierto? De GO, de la función de transferencia, ya el sistema de control, no la planta, del sistema de control, va a mirar qué tiene A y qué no tiene A. Lo que tiene A lo va a considerar como el numerador del sistema auxiliar y lo que no tiene lo va a considerar como el denominador. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, al considerar los polos, digamos, de GO, tenemos esta estructura y al dividir por el denominador que yo considere, llegamos a la estructura que me logre, digamos, que puedo trabajar en mi, digamos, software o en mis herramientas que yo sé que la acabamos de ver, ¿no? Que es el R, digamos, R locus, que lo tenemos acá, que esta es la ayuda. Me dice, oiga, yo le ayudo a sintonizar una K, pero que tenga, o sea, por medio del lugar geométrico de los polos, ojo, en lazo cerrado del sistema, ¿sí? Entonces vea que usted de una u otra forma no teníamos esta estructura, pero yo ya sé los polos digamos, de acá del lazo cerrado y lo que yo necesito para llegar ahí es, de una u otra forma, considerar un controlador proporcional. Y como no teníamos un controlador proporcional, yo lo que hice fue hallar un sistema equivalente o auxiliar, ¿sí? El sistema auxiliar, le dicen, que es que yo logre de una u otra forma llegar a esa expresión, que es la que me permite analizar mi sistema. Entonces yo ya cuando tenga esta expresión que tengo acá, a esto le voy a aplicar R locus o RL tool. A mí me gusta más el tool. Ya les digo por qué. RL tool, ¿sí? ¿Por qué? Primero, antes de decirle por qué, ya saben que lo que me va a interpretar estas dos herramientas es que me va a variar la ganancia A, pero respecto a este sistema. Pero recuerden que el lugar geométrico de las raíces nos evalúa el comportamiento respecto a los polos, ¿sí? O sea, toda la dinámica no está. Ustedes saben que los ceros influyen de cierta forma, pero esta técnica es con los polos. Entonces va a decir, oiga, yo le varío A y le muestro el comportamiento de los polos en lazo cerrado, ¿sí? Respecto a al auxiliar, ¿listo?
Ojo porque eso es muy importante. O sea, ustedes van a analizar el lugar geométrico, digamos, de las raíces de los polos, pero de este sistema. Y muchas veces, digamos, RLTool les va a mostrar respecto a este sistema, ¿sí? Pero vamos a ver que gracias a este sistema, que es auxiliar, que no es el del ejercicio, nosotros logramos sintonizar el sistema real de control. ¿Listo? ¿Que cómo se hace? Entonces, esto es puro, ya es uso de herramientas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros lo primero que tenemos que hacer, pues tenemos nuestra planta. Recuerden, el que no se acuerde, pues así declara una planta de la transfer function acá de S para declarar S y que yo pueda manejar S, digamos, de forma polinómica sin usar, digamos, el comando TF. ¿Sí? Mucho más sencillo es, digamos, trabajarlo como un estilo simbólico, pero ya trabajando obviamente en base a funciones de transferencia. Entonces yo tengo varias opciones. Voy a borrar esto porque esto lo puse, digamos, para mostrarles cómo funcionaba solo con una ganancia, ¿cierto? Entonces tengo mi planta, ¿cierto? Y debo determinar analíticamente, o sea, manualmente, mi sistema de control auxiliar, que es el que acabamos de calcular, digamos, en el OneNote, ¿sí? Y a eso yo le voy a aplicar el RLocus o el RLTool. ¿Qué pasa? Voy a aplicar primero el RLocus, que ustedes lo deben conocer de señales, ¿no? Entonces, vean, así me dice, me da digamos, este sistema, este gráfico, ¿sí? No vamos a mirar, porque yo sé, el semestre, bueno, el anterior semestre que yo estaba, me dijeron que qué pasaba con el complementario y eso. No, no nos vamos a fijar en eso, ¿sí? Solo en el locus normalito, ¿sí? En este caso, vean, las ganancias, digamos, que ganancias sean positivas, ¿sí? Porque pues ahorita, digamos, de curso introductorio es muy importante tener en cuenta la realimentación, digamos, negativa. Ya después ustedes se darán cuenta que se puede generalizar, pero ya en otros cursos, ¿sí? Pero acá vamos a considerar nuestro sistema clásico de realimentación negativa. Entonces tenemos el R locus, ¿cierto? Y el RL, digamos, todo lo que podemos, digamos, coincidir de alguna forma. Si ustedes se dan cuenta, el sistema auxiliar es el mismo que acabé de calcular. Lo voy a poner acá, ¿cierto? Entonces vean lo que tenemos. S cuadrado más S sobre S cúbico más S cuadrado más 2, ¿cierto? Ese es el sistema auxiliar que vamos a utilizar. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a emplear RLTool o RLLocus. ¿Qué es la diferencia? Voy a abrir RLTool. Se demora un poquito y aspiro que lo abra. ¿Alguien que me confirme si están escuchando? Sí, ¿Se ha entendido? sí, sí, yo sí he entendido. Listo. Ahora, vean que me abre un sistema, un diseñador, ¿sí? De sistemas de control. Que vean lo que me muestra. Me mostró esto, que es lo mismo que estaba en el RLocus, ¿sí? O sea, el que le guste el RLocus se puede quedar con RLocus. El que le guste RLTool se puede quedar con RLTool. Vean, es lo mismo, ¿sí? Pero el RLTool tiene una ventaja, que tiene condiciones de diseño, ¿sí? Entonces acá estaba, ¿cierto? ¿Qué es condiciones de diseño? Que este es el lugar geométrico y si ustedes ven, alcanzan a ver unos punticos rosaditos, Sí, ¿sí? Esos puntos es cómo se va a ir moviendo, cómo se van a ir moviendo, digamos, los polos, ¿sí? Entonces vea que yo puedo moverlos, ¿sí? Y si usted se da cuenta, yo voy moviendo los polos y al ladito derecho me muestra una respuesta al paso. Pero ojo, acá es donde cometen el error. O sea, si no cometen ahí el error, ya pasaron esta parte, que es que si usted usa RLTool, tiene que tener cuidado en que esta respuesta al paso es del sistema auxiliar, no del real. ¿De qué le va a servir este gráfico? Para sintonizar A. Pero la respuesta que tenemos acá, ojo, es del sistema auxiliar, no es del real. Porque vea que yo le puse, si yo pongo acá G y miro qué es G, acá me sale, voy a bajar un poquito, y es mi planta, pero auxiliar. O sea, no es la planta real. O sea, esta respuesta al paso es de esta planta, ¿sí? Que el lugar geométrico me va a servir para sintonizar el real, eso es otra cosa. Pero si a usted le dicen, oiga, ¿qué pasa en los parciales? Muestre la respuesta al paso, después de que el controlador no era proporcional, era, digamos, una fracción.
y usted hizo su sistema auxiliar, aplicó RLTool y vio esta respuesta al paso y usted le tomó pantallazo a eso, eso está mal. ¿Por qué? Porque es un sistema diferente. Que el lugar geométrico, como le digo, este gráfico izquierdo le va a ayudar a sintonizar, eso es cierto, ¿sí? Y le va a ayudar muchísimo. Es más, le da la respuesta. Pero usted lo que tiene que hacer después de que sintonice el valor va a ser decir, oiga, yo tengo que reemplazar ese valor en todo mi sistema. O sea, me devuelvo al workspace y ahí miro cómo, o sea, reemplazo a yo el feedback, digamos, o si quiere hacer C por G sobre uno más C por G, también es válido. Y ahí sí calcula el paso, el step, ¿sí? Pero a este que está acá no, recuérdenlo, eso sí es vital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo funciona este? Que es un poquito, digamos, diferente, pero es más fuerte. ¿A qué me refiero más fuerte? Que tiene herramientas que nos permiten ver condiciones de diseño. Presiono clic derecho y ahí dice agregar polo cero, eso los vamos a ignorar. Y vamos a, mire que acá dice requerimientos de diseño. Entonces yo voy a poner nuevo. Entonces, vea, tengo de requerimiento de diseño, tiempo de asentamiento, porcentaje de sobrepico, frecuencia natural, una región de, ¿cómo es que se dice? De restricción, ¿sí? Entonces vea que yo ya tengo acá porcentaje de sobrepico y tiempo de asentamiento, ¿sí? Entonces yo le voy a poner tiempo de asentamiento, lo quiero menor a 5 segundos, ¿sí? Entonces le pongo OK. Y él me va a generar una región válida, ¿sí? Él me cruzó, si ustedes se dan cuenta, acá una recta, ¿cierto? Y yo puedo moverla, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo la estoy moviendo? Pues vean que si yo le pongo en editar, me está diciendo, oiga, usted movió esa recta de tal forma que el tiempo es menor que 2.34 segundos, ¿sí? Entonces, si yo necesito una restricción, digamos, yo me puedo mover acá, ta, ta, tan, digamos, tan, ahí, y pongo en editar. El tiempo son 7.09 segundos. ¿Por qué es mayor? Porque vean que esta recta está muy relacionada al 4.5 sobre sigma, ¿cierto? Y si yo me estoy acercando los polos al eje imaginario, está creciendo el tiempo de asentamiento, ¿sí? Recuerden que, digamos, cuando nos ubicamos totalmente en el eje imaginario, el sistema ya es marginalmente estable, que, o sea, tiene una oscilación sostenida, ¿cierto? Que se refleja en que, pues, el tiempo de asentamiento ya no hay, ¿sí? Y si nos vamos alejando, quedamos, digamos, muy cerquitica, digamos, yo voy a coger otra vez esto y me voy a parar aquí, ¿sí? Y lo voy a poner en editar. Entonces dice tiempo de asentamiento 101 segundos. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos muy pegados, ¿cierto? Y vea que el lugar geométrico me está diciendo, oiga, yo solamente me puedo mover por acá. Entonces vea que los polos, cuando yo esté muy pegado al eje, van a estar acá. Por lo tanto, van a ser polos, digamos, complejos, o sea, con parte imaginaria más grande, y obviamente eso se va a reflejar en las oscilaciones del sistema. ¿Sí? Obvio, como les digo, este es el sistema auxiliar, ¿sí? Este no es el real, pero vea que existen aún las oscilaciones, ¿sí? Porque igual independiente de todo, está ubicando los polos en lazo cerrado, ¿sí? Entonces, entre más yo esté cerca, digamos, y tengamos parte imaginaria, pues el tiempo de asentamiento va a ser, digamos, mayor, ¿sí? Ahora, si yo me voy alejando, digamos, esto que vemos acá a derecha, recuerden, es guía. Guía porque no, digamos, no es del sistema auxiliar, no del real, ¿sí? Entonces yo me voy a ubicar, digamos, entonces voy a poner otra vez, lo que es válido es la sección blanca, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá otro de requerimiento de diseño, entonces pongo nuevo. Entonces yo quiero, ya tengo un tiempo de asentamiento, entonces pongo porcentaje sobre pico, entonces quiero un porcentaje sobre pico de 5%. Entonces vean que eso se relaciona, como les dije alguna vez en persona, en una de esas clases, que se relacionaba al ángulo de apertura, ¿cierto? Entonces vea que ahí el sobrepico está muy relacionado al ángulo. Que si yo quiero un tiempo un porcentaje sobre pico de 5%, es ubicarme en la línea, ¿sí? Porque si yo pongo acá en editar requerimiento, entonces me dices porcentaje sobre pico menor que el 5%, eso quiere decir que el 5% está en el límite de la región. Aquí quiere decir eso que en la recta,
¿sí? Que si quiero editar de tiempo, bueno, vamos a ver la recta así. Esperen, es un poco molesto esto. Esperen, vamos a hacer un diseño completo. Entonces, voy a crear un requerimiento que quiero el porcentaje, el sobrepico menor al 5%, ¿sí? Entonces, la zona blanca es la que me cumple. O sea, si ustedes se dan cuenta, los dos polos, digamos, con parte imaginaria, están por fuera de la zona. Por lo tanto, mi sistema real va a tener mayor sobrepico, ¿sí? O sea, ahí no me está cumpliendo. Entonces, yo lo primero que me voy a hacer, voy a decir, listo, lo voy a dejar en 5%, me voy a quedar acá. Ahí tengo un sobrepico del 5%. ¿Por qué? Porque estoy en el margen, digamos, en el margen de la región. Y ahora yo voy a crear un nuevo, digamos, requerimiento que va a ser tiempo de asentamiento. Entonces yo lo quiero menor que, digamos, no sé, 6 segundos. No sé, así, trivial. Lo digo por el gráfico. Bueno, casi le pego. Entonces vean que los polos, de una u otra forma, ahí no me cumplen, ¿cierto? Pero vea que los polos van a tener una limitación de diseño. Porque vea que los polos van bajando, van bajando, van bajando, van bajando y después se van a separar y vean que siempre este polito, el de mano derecha, va a quedar en la zona que yo no puedo estar, ¿sí? O sea, esa es una limitación ya del sistema, que usted dice, yo llegué hasta ahí, pero de ahí ya no pasé, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, de eso se trata el diseño. Entonces, ahí, bueno, los volví a subir con el fin de mirar cuál es, digamos, el límite, ¿sí? Digamos, de diseño. Entonces, el límite de diseño vendría a ser no 6 segundos. O sea, si yo quiero algo más rápido, no lo puedo tener con este lugar. ¿Por qué? Porque vean que este morado bajó y se fue para la derecha, ¿sí? O sea, no puedo, o sea, el máximo, el mínimo tiempo es acá, donde tengo el cursor. ¿Por qué? Porque después baja, otra vez se mete un poquito y después uno de los polos se va para allá y va a ser el polo dominante del sistema. Y ese polo dominante me va a decir, oiga, pues yo no puedo ser más rápido porque pues mi lugar geométrico me lo impide. Sí, entonces vean que yo tengo acá, ah, me equivoqué, perdón, que esto lo voy a poner en el límite, acá, ahí sería como el límite, con un 5%, ¿cierto? Entonces obviamente voy a colocar mis polos acá. Entonces, ¿qué me va a basar siempre? En el polo, digamos, dominante. Porque si ustedes se dan cuenta, acá hay otro polo, ¿cierto? Ese no me importa en este caso. ¿Por qué? Porque los que me están diciendo, digamos, la parte característica de la dinámica, o sea, lo más fuerte, van a ser estos dos. O sea, estos van a definir el transitorio. Este va, si lo ven, es real. Va a sacar la exponencial y pues se fue, ¿sí? Pero estos con esta parte imaginaria, entonces, y están más cerca al eje, entonces la parte, digamos, el tiempo de asentamiento, digamos, va a ser mayor, ¿sí? Entonces vean que independiente de eso, ¿cierto? Porque la exponencial y tales, entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo estoy cumpliendo. Entonces, edit. Un tiempo de asentamiento de 6.78 segundos, lo voy a anotar acá en un papel, 6.78 segundos, y un sobrepico debe ser del 5%, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, si yo estoy ahí, yo debería tener en mi sistema real un 5% de sobrepico y 6.78 segundos de tiempo de asentamiento. Ahora alguien me puede decir, sí, listo, ya entendí cómo hacer el gráfico y esto, pero ¿dónde veo la ganancia? ¿Cierto? Entonces, si se acuerdan acá, mano derecha, izquierda, perdón, está F, C, G y H. Entonces, F y H, digamos en este caso, corresponden con, digamos, lo que va en realimentación o en cosas adicionales, ¿sí? Que él por defecto las pone en uno porque está considerando el esquema clásico de control, ¿sí? El que les acabé de mostrar. Pero C me va a representar la ganancia. Y si ustedes bajan acá, tengo 2.90, ¿sí? Entonces, si yo estoy ubicado acá, yo tengo anotado acá que yo debería tener 6.78 y 5 de sobrepico. ¿Y cuánto es la ganancia? 2.9. 2.9032. ¿Sí? Entonces yo ya dije, listo, terminé mi diseño. ¿Que este me fijo en algo? No, porque ese es el del auxiliar. ¿Listo? Ese no se lo van a tener en cuenta. Entonces yo digo, listo, acabé mi diseño, entonces me vengo acá. Entonces, tengo 6
2.78 segundos de tiempo de asentamiento y 5% de sobrepico. Entonces, vean, yo tengo que mi A viene siendo 2.97, ¿cierto? Ahora, mi controlador es S más 2 sobre S más A, que vendría a ser lo que estaba en el diseño, ¿no? Y entonces yo voy a calcular el feedback, o sea, el sistema de control, que si usted dice, no, pues yo no entiendo qué usted está haciendo ahí, entonces yo quiero poner G por C sobre 1 más G por C. Que si eso es correcto, sí, señor. ¿Listo? Y si usted hace esto, esto es correcto. ¿Sí? Pero vea que el RL Tool me sirvió fue para sintonizar el valor de A. O sea, la respuesta que me botaba de step del sistema auxiliar es falsa. O sea, es verdadera para ese sistema, pero nosotros, no es nuestro sistema real. Entonces yo ahora voy a calcular acá el step de GO. A ver qué sale. Vean, me salió esto. ¿Que es el mismo del RL Tool? ¿Dónde está? No. Creo que todos tenemos claro que el sistema, no, o sea, la respuesta al paso no es la misma. ¿Por qué? Porque este usó el sistema auxiliar. Nosotros tenemos un sistema diferente. Pero vamos a ver si este valor de A que usé con este sistema auxiliar que me dio 2.90 me sirvió para cumplir mis requerimientos de diseño. Entonces yo voy a poner acá, clic derecho, voy a poner pico. Sobre pico, me sale acá que tengo un sobrepico de, bueno, ahí tiene un error, ¿no? Porque vean que la amplitud es 1.05 y el valor en estado estacionario es 1, ¿no? Entonces ahí sí tiene el 5%, acá me bota que NA, pero bueno. Y el tiempo de asentamiento, puede ser que no me lo esté detectando por ese lado. Vamos a ver. Puede ser acá que mejor me tome por este lado. Esperen, disculpen. Ahora sí. ¿Sí? Muchas veces es importante usar ya las herramientas, digamos, que MATLAB tiene por defecto. Ya es por algo computacional, ¿sí? Pero si ustedes se ponen acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta. Esperen, no, listo. Entonces voy a poner acá step, GO, ¿cierto? Y voy a poner hold on y voy a poner otra vez step. O sea, voy a graficar los dos steps, mejor dicho, con las dos formas. Entonces, vean, son iguales. ¿Sí? Pero a veces el esfuerzo computacional me hace alguna aproximación que no cuadra. ¿Sí? Entonces, pues ya si hay algo por defecto, digamos, de MATLAB, pues lo usamos. Entonces acá tengo la realimentación normalita, el feedback, y vean, ahora sí. Voy a poner características, pico, 5.49. ¿Sí? Yo diseñé para 5, ¿cierto? Y tiempo de asentamiento. Yo tengo acá anotado 678, 696, ¿sí? ¿Por qué no da idéntico? Porque primero recuerden que el lugar geométrico de las raíces se basa en la ubicación de los polos, no de los ceros, ¿sí? O sea, la dinámica que yo estoy analizando es incompleta, ¿sí? Ese es el primer factor que uno diría, oiga, ¿por qué no le dio igual? ¿Sí? O sea, no, es eso. Porque el sistema auxiliar obedece a los polos en lazo cerrado, pero no tiene en cuenta la dinámica de los ceros, ¿sí? Que se puede ver reflejada en este resultado que tenemos acá. Que tengo el tiempo de asentamiento 678, yo anoté acá, según el RL Tool. Y ya tengo 696, ¿sí? Y lo mismo con el sobrepico, ¿sí? Entonces vean, yo le puse 5% y me dio 5.49, ¿sí? Se debe a eso, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo voy a abrir acá. ¿Dónde está el reto? Es este. Alguien que me diga que si están escuchando. Sí, Listo. estamos escuchando. Listo. ¿Qué van a hacer ustedes? Básicamente tienen su planta, tienen su controlador, van a calcular GO, que va a ser, pues obviamente enlazo cerrado, y vea que son muy parecidos a los que acabamos de ver, ¿sí? Usted lo que va a hacer es calcular los sistemas auxiliares. Ellos le van a arrojar a usted un lugar geométrico, ¿sí? Recuerde que mínimo tiempo de asentamiento quiere decir que nos vayamos a la izquierda lo más posible, digamos, al lugar geométrico, ¿cierto? Y sobrepico, que no tenga sobrepico,
quiere decir que estemos sobre los reales. O sea, que cumpla las dos condiciones lo más que se pueda. O sea, digo, el menor tiempo de asentamiento con menor sobrepico, ¿sí? Que si a su amigo o si lo hicieron juntos, o sea, en grupo, y su amigo quisieron comparar y a su amigo le dio 10 y a usted le dio 25, algo. ¿Que está bien? Ambos pueden estar bien. También es muy, digamos, por eso es que esto no es muy, digamos, objetivo, ¿no? Lo que uno busca siempre es ubicar los polos en lazo cerrado arbitrariamente, digamos, como garantiza un PI de pronto. Pero esto es como muy, digamos, muy depende, ¿sí? Depende también de su punto. ¿Cuál es el mínimo tiempo de asentamiento y el menor sobrepico? ¿Sí? Que yo puedo tener. Pero lo que yo quiero es que usted se dé cuenta que menor sobrepico es que esta región del sobrepico, vea, eso sobrepico de 5. Si le pongo 1%, se va a cerrar. ¿Sí? Si le pongo 0.2, se cierra más. O sea, idealmente para que el sobrepico no esté, es que se cierre completamente. Y lo mismo para tiempo de asentamiento. Acá tenemos tiempo de asentamiento de 2, ¿cierto? Pero yo me puedo ir para allá y vea que cada vez, si yo miro acá, edito, el tiempo de asentamiento es más chiquito. Tengo 1.69. Entonces, si yo me voy más para allá, ya no va a tener 1.69, sino va a tener más chiquito, 1.42. Y así. Entonces, lo que usted tiene que buscar es que, de acuerdo a su sistema auxiliar y al lugar geométrico del sistema auxiliar, usted logre tener un conjunto entre ambas, ¿sí? Como le digo, es muy relativo porque pues la ganancia también no es, digamos, otro error que yo puedo tener ahorita, también de aproximación, es que yo no agrande esto, ¿sí? O sea, uno tiene la posibilidad de agrandar y mirar bien, ¿sí? Porque yo lo puse ahí en el primero y pues dio 2.9, 2.932. Pero si yo otra vez acá edito, eh, y le voy a poner 5%. ¿Y vieron que estaba por encima? Alguien que me diga que sí ve que sí estoy por encima. Sí, sí, está por encima. Sí, o sea, ustedes también tienen que fijarse en eso. Y no es que esté mal, ¿sí? Porque alguien dice, no, le quedó mal. No, es que esto es muy relativo, ¿sí? O sea, si a su amigo si usted llegó y se puso más juicioso y se puso a agrandarlo, y ahora yo bajo, usted se va a dar cuenta que a mí me dio 2.98, ¿sí? Y si yo voy y pruebo eso en mi workspace acá, le pongo 2.98. ¿Qué me va a dar? Vamos a ver si me da algo. Me dio creo. Voy a ponerle características sobre pico. 5.43 bajó, 5.49. Que alguien lo acerca más y le dio 5.4, ¿sí? Pero también depende de la dinámica que no la estamos tomando por los ceros, ¿cierto? Entonces vean que depende, ¿sí? Entonces lo que usted va a hacer es eso, analizar el sistema en lazo cerrado, va a calcular su sistema auxiliar, que ya les dije cómo es, y en ambos casos, pues acá está en el numerador y acá está en el denominador, pero si usted se dio cuenta, en todo el momento ignoramos el numerador en ambos casos, ¿sí? Vean porque en digamos el primero, le va a quedar ese más A por 1 en el numerador, pero en cuando yo toque el numerador, nunca, ¿cierto? Eso es lo que se ignora, digamos, de la dinámica. Va a mirar el menor tiempo de asentamiento y sobrepico en conjunto. ¿Cuál es la mejor que usted diga? Ahí es donde me parece lo mejor, ¿sí? Pero que analice el lugar geométrico y cómo hizo la selección. Que si pone la respuesta al paso del sistema auxiliar, pues grave, porque eso sí está mal, ¿sí? O sea, usted tiene que analizar la respuesta respecto al sistema original, como hicimos acá. Miramos el auxiliar, nos sirvió para calcular el valor de la constante y de acuerdo al valor de la constante, yo calculé, o sea, yo sintonicé y después calculé, digamos, la ecuación la función de transferencia en lazo cerrado y ahí sí ya simulo, ¿sí? Eso es respecto a este. Este es más sencillo. Tenemos acá una plantica normalita, ¿cierto? Y dice que determinar el valor de un controlador proporcional KP que se genera un sobrepico del 10%, ¿sí? Entonces, existen varias opciones. La primera, obviamente, la gracia es que haya todo un estilo de fundamentación, ¿no? No es que diga, no, yo simulé acá, sino que explique, digamos, oiga, no, pero viendo el lugar geométrico, yo sé que, digamos, menor tiempo de asentamiento, me tengo que ir más allá o más acá, ¿sí? Así, más un poquito formal, tampoco es que, ¿sí?
Pero en este, sí, que ya que es un controlador proporcional, obviamente usted puede de una vez decir, oiga, no, yo quiero ver el R locus de esto y sintonizar KP, ¿sí? Para que generar un sobrepico del 10%, ¿sí? Teniendo en cuenta el sobrepico, ¿es posible tener un asentamiento menor a 2 segundos? Tiene dos opciones. La primera, bueno, la gracia es que ustedes también hicieran de pronto o miraran un desarrollo teórico, ¿sí? Decir, oiga, de acuerdo a la, digamos, a la estructura, ahí sí puede hacer una analogía, segundo orden. ¿Por qué? Porque esto es segundo orden y un controlador proporcional le va a dar segundo orden, ¿sí? Entonces usted va a decir si se puede, no se puede respecto a la aproximación, o mira el mismo R locus, mira el dibujo y dice, no, no se puede, es que me lo está diciendo el dibujo. ¿Sí? Existe un controlador proporcional que permita un tiempo de asentamiento menor a 2 segundos sin tener en cuenta el sobrepico. ¿Cómo lo hace? De manera, digamos, con el software. Coge acá, pone el locus de lo que quiera ver, ta, ta, tan. Pone, quiero un criterio de diseño. Bueno, allá. ¿Qué quiero? Pues quiero un nuevo criterio de diseño que me diga, pues digamos, el tiempo de asentamiento, el sobrepico menor que, pues a lo que me diga el ejercicio, vea, menor a 2 segundos. Entonces yo le cruzo la línea de 2 segundos y digo, ¿se cumple? ¿Se puede? No se puede. Teóricamente, usted mira, 4.5 o 4.323 sobre sigma puede ser menor que 2, sabiendo que sigma es la parte, digamos, real de los polos, ¿sí? Y ahora le dan este controlador, que usted va a decir, uff, nos mató. No, simplemente usted lo que va a hacer es hacer lo mismo, calcular GO, lazo cerrado, y mira el denominador y construye su sistema de control auxiliar. Y eso es lo que le está diciendo. Porque recordemos que lo que hace el sistema de control auxiliar es coger una ganancia que está en un compensador o en otro estilo de controlador, como por ejemplo este, y lo convierte o lo sintoniza de tal forma que se pueda ver como una ganancia, digamos, proporcional, ¿sí? Entonces, básicamente eso, ¿sí? Digamos, estos ejercicios, como les digo, teóricamente se puede hacer, pero requiere de un esfuerzo considerable, ¿sí? Digamos, yo no podría hacerlo, ¿sí? Digamos por ahí. Entonces, es más, eso, que ustedes se fijen en la interpretación que le pueden dar al lugar geométrico de las raíces respecto a los diferentes, digamos,